Buenas tardes, jóvenes. Pues les voy a resolver hoy un ejercicio del libro de Bernstein. Sería del capítulo 2, sección 7. Sería pues el ejercicio número 10, ¿sí? Que corresponde a esa sección de Bernstein de homomorfismos. Eso pues lo voy a hacer porque a algunos de ustedes pues se les presentó la duda. Entonces vamos a tratar de resolver ese problema. Sería el número 10. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio número 10? Bueno, lo que dice sería lo siguiente. Lo voy a escribir de la siguiente forma. Todo grupo P de orden, vamos a decirlo así, P al cuadrado, P número primo, con P primo, es abeliano. El ejercicio, pues, en realidad lo que yo voy a hacer es como una generalización, ¿no? Porque el ejercicio en realidad lo que dice es que todo grupo P de orden 9 es abeliano. ¿Sí? En el ejercicio de Bernstein, lo que se tiene en todo caso es que P pues vale 3. Y el resultado que voy a hacer yo es un poquito más general. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la prueba. Y para eso pues vamos a hacer algunas observaciones solo para la prueba, ¿no? Las observaciones son las siguientes. Vamos a poner acá unas observaciones, ¿no? Entonces fíjense bien ustedes en lo siguiente. Observaciones. Son las siguientes, ¿no? Si yo tengo un elemento A, que pertenece a ese grupo G menos el elemento neutro de ese grupo, y si en este caso el orden de A pues es M, ¿verdad? Con M en los naturales, con M que pertenece a los naturales, y obviamente en este caso M pues tiene que ser mayor o igual que 2, no se vale que sea 1, ¿no? Entonces, pues las observaciones son las siguientes, que me imagino que ustedes ya pues se las saben. Y son varias, son tres las que voy a hacer, creo. Vamos a ver la primera. La primera sería que pues M por fuerza tiene que ser menor o igual al orden de G. Esa vendría a ser la primera. La segunda es que, si ustedes lo recuerdan, es que M, además de ser menor o igual al orden de G, divide al orden del grupo. Y esas nosotros las aprendimos en algún punto de la clase. Y la tercera es que si yo agarro a H, le vamos a poner sub A por comodidad, porque depende del elemento A que agarre, E A cuadrado, etcétera, hasta a la m menos 1, pues eso es subgrupo cíclico, ¿no? Es un subgrupo cíclico. Es un subgrupo cíclico de G. En particular, pues, de la
de esta observación, pues fíjense que voy a hacer otras. Bueno, voy a hacer otras, creo que otras dos. El HA también es abeliano. ¿Sí? Es abeliano. Al ser cíclico es abeliano. Abeliano. Y pues no se olviden que no lo puse, pero lo pongo. Acuérdense que M, al ser el orden de A, M, pues A la M, S, ¿no? Entonces tenemos esas 5 observaciones, que al principio eran 3, pero que nos van a ayudar. M es menor o igual al orden de G, M divide el orden de G, HA es igual a E, el neutro A cuadrado hasta E a la M menos 1, pues eso es un subgrupo cíclico de G y HA pues es abeliano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esas nosotros ya las sabemos. Entonces vamos a proceder con la prueba del resultado. Y la prueba del resultado la vamos a hacer por casos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerla por casos. El caso 1. El caso 1 vendría a ser de la siguiente forma. Que pues sería bien sencillo, ¿no? Caso 1. G tiene un elemento. G tiene un elemento. Un elemento. Elemento. Que tiene un elemento. Espérenme, lo voy a escribir en palabras. Voy a usar esto. Que tiene un elemento A tal que pues el orden de A, pues en este caso viene a ser P cuadrado. Ah, bueno, pero si yo tengo un elemento, si existiera un elemento, entonces, al considerar, este vendría a ser como el M, ¿no? Entonces, al considerar todo lo anterior, todo lo que dije anteriormente, el H sub A sería un grupo cíclico, y más que cíclico ya sería abeliano. ¿Sí? Entonces H sub A vendría a ser en este caso E, A, etcétera, a la P al cuadrado menos 1, ese sería el M, ¿no? Que ya sabemos que sería esto, pues no queda otra cosa que sea G, ¿no? Porque tiene el mismo orden del grupo y entonces pues G es abeliano como se quería, ¿no? Entonces G es abeliano. Entonces ese es como el primer caso, ¿no? Abeliano. Entonces, ¿qué es abeliano? Entonces, fíjense bien que aquí ya tengo pues esta primera parte, que es el caso 1, que existe algún elemento, ¿verdad? Y entonces ya tenemos el resultado que es abeliano, ¿no? Ese sería el primer caso. Ahora vamos al caso 2. El caso 2, pues, vendría a ser de la siguiente forma. Que, como estábamos hablando de que tenía un elemento, ahora lo negamos eso para el caso 2. Sería que G no tiene elementos del orden P cuadrado, ¿no? Porque si los tuviera, pues estuviéramos en el primer caso y ya no hay nada que probar. Entonces no tenemos eso, ¿no?
Ah, bueno, pero si no tenemos elementos, si yo agarro un elemento, acuérdense que G tiene P cuadrado elementos. Entonces, si yo agarro a A, que pertenece a G, ¿sí? Si yo agarro a A, que pertenece a G, y le menos el neutro, entonces automáticamente, al ser P', el orden de A tiene que ser por fuerza P. No puede ser 1 porque A a la 1 sería E y estamos diciendo que el orden de A puede ser distinto, ¿no? Bueno, A no es distinto del neutro, entonces su orden debe ser distinto de 1. Entonces el orden de A vale P. ¿Sí? Y obviamente H sub A, pues es su grupo abeliano, ¿no? Ya hablamos quién era H sub A y H sub A es cíclico abeliano, si le quieren poner así, es cíclico abeliano, ¿no? Cíclico abeliano, como su grupo, ¿no? Cíclico abeliano. Entonces, eso es lo que tenemos. No voy a quitar esto. Pero... Ay, me pasé. Entonces, y vamos a ponerlo bien. HA es cíclico abeliano, como subgrupo. Entonces tenemos esa observación. Bueno, entonces fíjense bien. Ahora voy a considerar el centro de A. No sé si se acuerdan de este subgrupo. El truco es considerar este grupo, sea C de A, que es el centralizador o normalizador o centroide. Recibe varios nombres en la literatura, ¿no? Sea C de A igual a todos los Z, voy a poner Z que pertenecen a G, tal que pues AZ es igual a punto Z, ¿no? En la operación del grupo es igual a Z punto A y en la operación del grupo. Entonces no olviden que esto es lo que... Ay, creo que se me pasa el borrador, no sé. Quería borrar solo de... Bueno, AZ es igual a Z punto A. Entonces, este es su grupo, ¿no? Este es un subgrupo, CDA es su grupo. Es subgrupo, esto lo probamos en algún punto, es subgrupo de E. Ahora, muy importante es lo siguiente, ¿verdad? Que este grupo es no trivial, es distinto. Podemos verlo, ¿no? Podemos ver que E y el mismo A es el neutro, ¿no? Y A es el elemento que tomamos aquí, un elemento de acá, entonces esos pertenecen al centro de A, ¿no? Y entonces desde acá ya sabemos que el orden de C de A, pues eso es mayor que 1. Pero entonces esto significa que el orden del centro solo puede ser dos cosas. ¿Sí? El orden del centro solo puede ser dos cosas. P o el orden del centro solo puede ser P cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es descartar y vamos a probar que esta, no sé, permítanme, vamos a descartar esta posibilidad, ¿sí? No importa quién sea el grupo, el elemento, vamos a descartar esta de acá, no la vamos a descartar, descartaremos. Y si nos queda esta,
lo que va a significar la segunda esta es que A conmuta con todos los elementos del grupo, porque si el orden de CDA es P cuadrado, de esta, ¿no? De esta de acá va a implicar entonces que CDA es todo el grupo. ¿Sí? CDA es todo el grupo y A conmuta con todos, ¿no? A X va a ser igual a X punto A, mejor lo ponemos así, punto A para todo X del grupo. Y eso es lo que queremos. Al final vamos a llegar a eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que es, entonces hacemos la suposición, lo hago en rojo, o bueno, lo sigo manteniéndolo así. Supongamos, pongo solo el punto rojo, supongamos, o suponga que eh, el orden de CDA, pues en este caso, pues es P. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Ah, entonces existe un B que pertenece al grupo menos CDA. ¿Sí? Existe un elemento. Tal que, obviamente, A por A punto B es distinto de B punto A, ¿no? Porque no está en el centro. Bueno, ya tomé ese elemento, entonces, si consideramos a HB, pues yo ya sé que este también va a ser un grupo de orden P. ¿Sí? Entonces va a ser B a la P menos 1, ¿no? Eso es por lo que enunciamos en esta parte, ¿no? Si yo tengo un elemento que no tiene elementos del orden P cuadrado, entonces si yo tengo elementos, se cumple esta primera parte, ¿no? Ustedes si quieren le pongo I. Bueno, ya le puse I, pero sí por I, ¿no? Entre paréntesis, por I. Entonces tengo eso. Y es obvio. Y además, vamos a poner aquí, voy a poner y además. Y además, pues el orden de A intersectado, perdón, el subgrupo generado por A intersectado con el subgrupo generado por B, porque acuérdense que estos son cíclicos. Entonces la intersección de esto solo podría ser E. ¿Sí? No puede haber ninguna potencia de estas que se compartan acá, ¿no? Con este. Acuérdense, con este. No puede haber ninguna, bueno, este no lo puse, pero lo voy a escribir acá si quieren. HA, pues ya sabemos que al tener orden P es E, A a la P menos 1. ¿Sí? Eso es. Ah, bueno, entonces ya tenemos eso. Ah, pero también tenemos lo siguiente. Y tenemos esto. Además de esto, tenemos que, bueno, como son disjuntos completamente, al unirlos y solo tener el neutro, su unión por fuerza es G. Miren, y acuérdense que cuando es unión disjunta uno le ponía como un puntito en medio a la unión, ¿no? Es una unión disjunta y entonces lo que tenemos es que A unión H de B es el grupo. Ah, ok, ¿qué significa esto? Ah, bueno, si yo tomo dos elementos, ahora, si yo tomo dos elementos, X, Y, que pertenecen al grupo, entonces, bueno, aquí hay varios casos.
Uno es que ambos elementos sean de esta forma, ¿no? Y entonces en este caso, x.y que sería igual a y.x. Y entonces los elementos conmutan, ¿no? Y pues si quieren le ponemos que es AI más J, ¿no? Que obviamente por las propiedades esto se va a ver como un A sub K módulo P cuadrado, ¿no? Este sería como un subcaso, ¿no? Otro subcaso, vamos a poner así, otro subcaso, bueno, es el análogo, que X sea igual a BI, perdón, y que Y sea igual a PJ. Es decir, que como que me caen de un lado, ¿no? Y me caen del lado del HB, y el otro caso anterior era que me cayeran al lado, en el lado de la H sub A, del grupo H sub A. Y entonces otra vez, pues se puede ver que conmutan, ¿sí? Entonces se puede ver que conmutan. Ahora, ¿dónde va a estar el caso interesante? Bueno, va a ser en el otro, ¿no? Porque este es análogo. Bueno, este sería pues un BK con I más J congruente acá, módulo P cuadrado, ¿no? En estos casos, bueno, lo voy a poner I más J, perdón, no es P cuadrado, es congruente con P porque estamos en los subgrupos, ¿no? En los subgrupos cíclicos, módulo, ay, lo puse mal, ajá, lo puse mal, lo siento, me confundí. I más J congruente con K, módulo, módulo P. Eso es lo que quería decir. Ahí lo escribo. Y falta la tercera. Entonces fíjense bien que la tercera que es análoga, hay una cuarta análoga que es cambiando el orden, pero sin pérdida de generalidad, que decimos que X es igual a una Y y que Y es en realidad un BJ. Y entonces aquí es donde viene la contradicción. XY, ¿quién es? Bueno, XY, por estar en el grupo, solo podría ser un A sub K, o XY solo podría ser un B sub K, cualquiera de los dos. Pero entonces, fíjense bien que de esta primera, si yo despejo para Y vendría a ser, si usted se fija, un A sub K menos J, menos I, perdón. O X vendría a ser igual a un B K menos J, ¿no? Pero note usted lo siguiente, note que en ambos casos, ¿no? Note que en el primer caso, bueno, en este, no note que de este mismo, seguimos en este, note que la X en realidad pertenece a HA. Y si me quedé con esta solución de acá, y estoy diciendo que Y también pertenece a la H sub A, lo cual es una contradicción, ¿sí? Lo cual es una contradicción porque tengo que la Y es una BJ y se supone que son disjuntos, no hay elementos, ¿no? Tampoco BJ podría ser el neutro, porque se supone que estoy tomando dos elementos. Bueno, no lo dije, pero lo pongo acá distintos, para que no caigamos en ese error de pensar que podría ser como el neutro. Vamos a ver si puedo. Ok. Ahí, entonces para que se mire un poquito mejor, si es distinto del neutro, entonces pasa eso. Y de igual forma, ¿no? Y pertenece a BJ, o mejor dicho, a Cajelón, ¿no? O Y pertenece a H sub B, perdón, al subgrupo cíclico.
Y de esta otra lo que estoy diciendo que X también pertenecería a B, perdón, a H sub B. Lo cual es otra vez una contradicción porque ya sabemos que en el tercer caso pues sería eso. Entonces, como este me da una contradicción, o pasa esto que ambos conmutan, ¿sí? Pero usualmente como son elementos arbitrarios, puedo tomar uno que sea de la forma I y otro que sea de la forma de J, y entonces ya ahí sería la contradicción, entonces ahí estaría. Igual al revés, ¿no? Que Y sea de la forma I y X sea es análogo, entonces no lo hacemos. Y entonces por fuerza no puedo tener el centro de A, ¿verdad? Acá. Acá, que no se mira bien, ¿no? Voy a borrar bien, voy a escribir el centro de A, de AP. No se podría cumplir esto. Ok. Y entonces fíjense bien, estamos que G no tiene elementos de orden P cuadrado. Y entonces, por fuerza, por lo tanto, si A pertenece a G, lo que he probado, menos el neutro, entonces lo que probé es que el centro de A por fuerza tiene que ser P cuadrado. Pero pasa algo, que la era arbitrario, y entonces lo que tengo entonces que por lo tanto para todo A que pertenece a G menos el neutro, A punto X es igual a X punto A para todo X. Y por lo tanto es área. Era lo que quería. Entonces, fíjense bien cómo lo hice, ¿verdad? Fíjense bien cómo lo hice. Consideré dos casos. Caso 1 que es el trivialito y el caso 2 que es como la negación. Y pues ahí lo hicimos, ¿no? Entonces ese sería como el ejercicio, muchachos. Saludos. Más tarde les subiré el video de automorfismos. Es posible que lo haga hoy. Entonces, éxitos. Sigan trabajando. Les deseo lo mejor. Saludos.